La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 21 de octubre del año 2021. Es más, Walter Mercado diría, juégame el 21 de octubre del año 2021. Pero en fin. Una vez que este espectáculo fársico de pésima categoría con actores de quinta que nos brindó la Cámara de Diputados y específicamente la fracción de Morena, hay que pasar a otra cosa. Alguien me dirá, oye Ángel, falta el Senado de la República, con ligeras variantes y nuevos actores iguales de chafas, vamos a ver más o menos lo mismo. Por eso es importante dar el paso siguiente. El presupuesto de egresos de la Federación, habrá negociación y tantito pa' ti, pa' mu, quítale, súbele, bájale. Pero difícil, lo intentarán, pero tomando en cuenta que no es una reforma constitucional, es más, el presupuesto no es siquiera una ley, es un decreto, por eso se llama proyecto de decreto del presupuesto de egresos, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de acuerdo con el texto vigente del artículo 74 constitucional. Vale la pena, pues, si bien veremos escaramuzas y esto y que el otro, ver un poco adelante. Primeramente, ayer, seguramente está usted enterado, le fue negado por un juez a la señora licenciada Rosario Robles Berlanga la posibilidad de continuar en arresto domiciliario, algo a lo que tiene derecho, por el peligro, dice, de fuga. Criterio, pues, respetable, por decirlo menos, pero lo único que evidencia es esa actitud de venganza del presidente, del bulto, frente a alguien que considera responsable de haber filtrado los videos donde René Bejarano está metiendo en bolsas pacas de billetes y amarrados con ligas, que le había entregado quien en aquel entonces era pareja de la licenciada Robles, el ingeniero Carlos Ahumada. El presidente es un hombre mezquino, acomplejado, un hombre menor, pero con una venganza que no conoce límite alguno. Pero no es el único. Tampoco nos equivoquemos. Es decir, ni en eso se distingue por ser el único. ¿Recuerda usted la venganza del presidente Peña con la maestra? Y antes, ¿recuerda usted aquella situación que el presidente Zedillo, en contra, que llevó a cabo aquella venganza en contra del hermano del presidente Salinas, el ingeniero Raúl Salinas, que tuvo que pasar preso 11 años, para que finalmente fuera absuelto de todos los cargos que le imputaban? Y antes, ¿recuerda usted lo que sucedió con el ingeniero Jorge Díaz Serrano, paisano, sonorense distinguido, por parte de la administración del presidente Miguel de la Madrid? Y el ingeniero Jorge Díaz Serrano aguantó vara y no dijo jamás la verdad de lo que había sucedido por solidaridad con su amigo, el presidente de la República en aquel entonces, José López Portillo. Y así, los presidentes mexicanos, en mayor o menor medida, han hecho uso del poder que el puesto les confiere para cobrar facturas pendientes. En algunos casos han sido de manera abierta, en otros no tanto. Y quizá haya dos casos donde sea prácticamente difícil señalarlos como que actuaron con un deseo de venganza. Estamos hablando de la época reciente. El presidente Vicente Fox y el presidente Felipe Calderón. Pero entre los priistas
y para todo fin práctico el bulto es priista, es decir, él se forma en ese partido. Aun cuando ha pululado por otro que es el PRD y ahora Morena, es un hombre esencialmente priista, con mentalidad del viejo PRI de los años 60 y 70 del siglo pasado. Hoy, repito, se ensaña en contra de quien considera la culpable o la responsable de haber filtrado aquellos videos. ¿En qué terminará esto? No sabemos si se dará el lujo de dejarla todo el tiempo que dure como presidente y el siguiente sea el que se encargue de resolver en definitiva ese asunto y salga ella de prisión, o el mismo bulto, antes de dejar el gobierno, la ponga en libertad. Alguien dirá, oye Ángel, es el Poder Judicial. Sí, shui, diría el clásico. Y hay ejemplos allá más atrás. ¿Recuerda usted la venganza en contra de David Alfaro Siqueiros por parte del presidente López Mateos, que lo tuvo en Lecumberri? Y así. Pero hoy le tocó a la señora licenciada Rosario Robles Berlanga. ¿Quién será el siguiente? No lo sabemos. La política es así, algo de terra incógnita. En fin, y vayamos ahora a otra cosa. Usted recordará que en las últimas 3, 4, 5 semanas, uno de los temas que distrajo la atención de millones de mexicanos o de cientos de miles de mexicanos y por supuesto a la clase política fue la reforma constitucional en materia energética. De tal manera que se olvidaron del paquete fiscal, se olvidaron de las finanzas públicas, etc. Muy bien. Aquí yo quiero dejarle a usted una pregunta. ¿Qué piensa usted que va a pasar? Jugándole un poco al saurino, como dirían en mi tierra, una tergiversación de la palabra original en árabe, saorí. Allá en Sonora decimos saurino. Jugándole un poco al saurino, ¿qué pasaría si, como ya se ve con cierta claridad, esa reforma constitucional nace muerta? Es decir, no pasa la primera prueba en Cámara de Diputados. Nació muerta. Se va a quedar con las ganas el presidente, el bulto, Bartlett hará un coraje entripado y no pasa eso. No transita, diría el clásico licenciado Gamboa, no transitará esa reforma constitucional. ¿Cuál piensa que va a ser la reacción del bulto ante una derrota de la magnitud de esta? Porque si bien ha sufrido muchas otras derrotas, particularmente en materia energética, pero esta es la madre de todas las derrotas. Se probaría que el poder, la fuerza del bulto, está en una espiral descendente. Un gobernante ignorante e incapaz, y autoritario y vengativo, cuando las cosas no le salen o la realidad lo derrota, es capaz de cualquier tontería, de cometer cualquier estupidez, de usar de una manera desproporcionada, rayando en la ilegalidad, el poder que ostenta. Se quedará tan tranquilo el bulto y dirá, bueno, pues el poder judicial y que la mentira que te echeo, el poder legislativo y por allá y por acá. ¿Usted piensa que actuará de esa manera aceptando esa derrota? ¿O buscará llevar a la práctica aquello que le produce un placer casi orgásmico, la venganza? ¿Y a quién le cargará la responsabilidad? ¿A los coordinadores parlamentarios? ¿O específicamente al coordinador de los diputados de Morena? ¿A quién? ¿O a varios? ¿O a todos? ¿Le cargará el San Benito a esta tercia de inútiles,
Nale, Bartlett y Romero? No lo sé. Lo que sí puedo asegurarle a usted, que el bulto se va a radicalizar todavía más. No va a aceptar, como cualquier político medianamente sensato haría, bueno, no se pudo, habrá que seguir haciendo política, buscándole, etcétera, etcétera. El bulto no es de esos. Va a buscar la venganza, va a señalar nuevos blancos para dejar caer todo el peso de su ira, de su frustración y de su pequeñez. ¿A quién, pues, culpará de sus desatinos y de su falta de habilidad política? ¿A quién? Al que busque, se topará con pared, porque el único responsable de esa gran derrota es él mismo. Él, su incapacidad, su forma cavernaria de hacer política, es la única responsable. Sin embargo, no olvidemos que una característica de los gobernantes caciquiles, autoritarios, populistas ni se diga, es descargar en otros su responsabilidad. El bulto es de esos. El problema es que ahorita aquel que levante la cabeza se la va a cortar, pero no se va a quedar tan tranquilo. De tal manera pues que las cosas van a empeorar en este país. Hoy el mensaje enviado a la comunidad de inversionistas en el exterior ha sido enviado. Al margen de si es derrotada esta iniciativa de reforma constitucional o no, el mensaje ha sido enviado. En México no hay respeto por la seguridad jurídica, no hay respeto por la ley y su vigencia, no. A contentillo del gobernante, en este caso el bulto López, cree que puede modificar impunemente cualquier ordenamiento legal. Pero esto tiene efectos nefastos en lo que se refiere a la imagen de México como destino de inversiones. Eso a él no le importa. Ayer decía él, por eso estamos contentos, vamos muy bien, hay dinero para esto, dinero para lo otro. No es cierto, no hay dinero. Y a medida que pasen las semanas, se verá más claramente, particularmente el primer trimestre del año próximo, que no hay dinero ni de lejos para todas las ocurrencias de este gobierno. Y eso generará todavía una radicalización mayor por parte del bulto López. Ya lo verá usted. Nos vemos mañana para cerrar la semana. Mañana viernes. Aquí lo espero. Gracias.